Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el diputado César Vega del PERI. En esta semana el PIT-CNT realizó su acto por el 1 de mayo y entre sus principales medidas anunció que quieren reducir la jornada laboral de 8 horas, que tienen más de un siglo en nuestro país, a menos que ese tiempo diario. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Yo estoy de acuerdo, Gustavo, que todos trabajemos lo mismo. Es decir, o todos 6 horas o todos 8. O todos la cantidad de feriados que hay por año para unos y no para otros, que emparejemos. Me pareció un acto de irresponsabilidad cuando Tabaré Vázquez, para poder lograr el gobierno nacional, desde mi punto de vista, pasó a los funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo de 8 a 6 y les dejó el mismo sueldo. Lógicamente, si usted me pregunta a mí o a cualquiera, ¿tú quieres trabajar 2 horas menos por día y ganar lo mismo? ¿Qué le tengo que contestar yo? Que sí. Y bueno, de repente tendríamos que estar ubicándonos en el término medio, ¿no? Que todos trabajáramos, por ejemplo, 35 horas por semana y tuviéramos, en vez de 5 feriados, 7, 8 feriados por año. Por lo tanto, le estoy contestando de manera indirecta que me parece demagógica la postura, y ya está. A ver, ¿los feriados que usted sacaría, los feriados? No, pondría 2 o 3 más para... Sí, en realidad le sacaría algún feriado a los públicos, para darle algunos otros feriados a los privados. No tengo ningún empacho. O sea, que los días rojos para los públicos se trabaje. No, algunos sí. Algunos sí, otros no. O sea, los laborables, como tienen los privados, los haría trabajar a los públicos. Yo soy partidario de que todos, de los sistemas más justos que se puedan. No, pero los feriados rojos laborables que hoy privado tienen que trabajar, ¿haría trabajar al público usted? Los públicos tendrían que trabajar algún feriado que hoy no están trabajando, y los privados, gracias a esa medida, tendrían algún feriado más de los que tenemos, de los 5 más que tenemos. Cuando digo tenemos, ahora la gente dice usted, diputado. Bueno, sí, los diputados tienen bastante más feriados que el resto. Eso sí predice el proyecto de ley. No sé, capaz que sí. ¿Y ahí lo firma para eso se precisa ser gobierno. Y yo digo que si por un acto de locura el pueblo uruguayo nos pusiera a ser gobierno, yo lo que haría sería muy novedoso, porque iríamos a un plebiscito a cada rato. Plebiscitaría todas estas medidas de gobierno, una tras de la otra. No hay plebiscito consultivo en Uruguay. Tiene que aprobar algo y después la gente... Sí, justamente, aprobaría la medida y la pondría con automáticamente del pueblo automáticamente. O se mete a referéndum. Por ejemplo, mismo. Yo soy partidario de eliminar una cantidad de militares del orden de 5.000 lo menos. Eso se hace de a 3 por día durante los 5 años de gobierno. Haciendo eso, usted queda recontrapasado de militares de todas maneras con respecto a la situación de los países vecinos. Y tiene 5.000 desempleados más. Claro. ¿Y entonces? 3 más por día, que tienen que conseguir empleo. ¿Y dónde le dan empleo? Bueno, pero es que así funciona el mundo, porque hay un montón de gente que tiene que pagar un montón de impuestos porque queremos bancar un aparato que tiene, y ni siquiera tiene naves para recorrer nuestras aguas territoriales, o un avioncito más o menos como la gente para cuidar nuestros cielos, pero usted haga lo que quiera. ¿Pero usted prefiere Gustavo engrosarlos como desempleados y no tenerlos ahí? A ver, yo arranqué a trabajar en Norteña a los 15 años en Paysandú, y también, como cualquier uruguayo, he estado desempleado durante algún tiempo. ¿Usted no lo estuvo? ¿Y eso justifica sacar a la gente? Claro, justifica que nosotros tenemos, en Brasil o en la Argentina, tienen un militar cada 600 y pico de personas, y nosotros nos damos el lujo de tener un militar cada 160 y pico de uruguayos, de tener el presupuesto militar más alto de toda Latinoamérica, de tener uno de los presupuestos militares más altos del mundo, un punto 6,66% del Producto Nacional, bastante más gasto militar que el promedio mundial.
pero no está en discusión y yo lo pongo en discusión a propósito. Y Haría le lo- digo cómo lo haría lo de haría. Costa Rica, Tres que militares, Costa Rica no tiene tres ejército. militares se quedarían por día sin trabajo durante 5 años de gobierno y bajamos 5.000 militares y todavía no llegamos al promedio de Latinoamérica ni del mundo. Quedamos pasados. ¿Quiere la de Costa Rica, que no haya ejército en Uruguay? No, no estoy en esa postura. A mí me parece que tenemos que tener un ejército, que todo el cambio es en el ejército, justamente, porque lo que tenemos poco son 3.000, es en aeronáutica, tenemos poco en armada, son 6.000 en la armada y el resto en el ejército. Y yo soy partidario de un ejército profesional, que no me lo llame usted para juntar basura, porque hay paro en Adeón. Volviendo a La primera, sí. la primera saca de militares, ¿sabe cómo lo haría? Correría yo mismo con ellos. Los 3 que lleguen últimos corriendo 5.000 metros se quedan sin trabajo ese día. En el ejército. O sea, ¿usted le puede hacer una prueba física para Sí, sacarlo? claro, por ejemplo, literalmente. le estoy dando una idea. Las primeras pruebas tienen que ser físicas. O sea, el que no porque llegue- usted si está en el ejército, me imagino que si es un general, usted tampoco estará acompañando de estar con aire acondicionado como estamos acá todo el día. Me imagino. O sea, que no le dé el físico, No, bueno, ya lo elige claro, y lo saca. Le estoy dando una buena idea, ¿no? Se va a meter en un lío. Claro. Me gusta mucho meterme en líos. Por ejemplo, me he enterado, gracias a estar acá, que en el Banco República hay gente que hace meses que no trabaja, porque tiene todos los días problemas psicológicos. Eso pasa Yo en le muchas partes del estaría Estado. golpeando la casa hoy. El Ahora, Estado tiene saldría muchos- de acá Sí. y le estaría golpeando la casa. El Estado tiene en muchas áreas ese problema, de personas certificadas. Claro, por supuesto. Es rarísimo lo que pasa acá. Y usted cuando dice yo iría, que usted es jerarca, ¿usted quién? ¿Quién tendría que ir? ¿Un médico? Yo soy sanducero. Usted sabe que me llevé muy bien con Larrañaga, a quien lo vine a conocer acá, después de entrar de diputado. Larrañaga hizo algo en Paysandú que a mí me parece que es dar el ejemplo. Y sé que hizo Chiruchi más o menos algo parecido en San José. Larrañaga un día llegó a un taller y no había nadie trabajando. Y lo que hizo fue agarrar la pala y empezar a mover arena de un lado para el otro. Ahora, después no hay que abandonar, después hay que seguir por el mismo camino. En la pregunta original, ¿en el campo se puede trabajar menos de 8 horas? En el campo la situación es distinta. Por ejemplo, yo hoy arranqué bien temprano para producir esas cosas. Y si mañana llueve, mañana yo no trabajo. Nadie Tengo que marchó. cumplir con un promedio de 40 horas semanales. O sea, usted no podría bajar a 35 en el campo, ¿Cómo no? Podría, sí. ¿sí? ¿Y tiene la misma producción? No, cuestión de adaptar, en vez de repente parar para fumar, que no estoy fumando, o parar para tomar mate, o parar para refrescarme y tomarme 15 minutos sentado, yo puedo hacer todo el trabajo que estaba haciendo en las 8 horas en 7. Tengo drama. Pero digo, estaría... A 6 no llegaría. No, me parece que no, que a mí por lo menos me gusta trabajar un poco más que 6. O sea, si bajara las horas, usted la bajaría a 7, no a 6. No, yo creo que primero tenemos que pasar por el escalón de trabajar 40 horas semanales. Hay un montón de gente enorme, acá en Montevideo y en todo el país, trabajando más de 40 horas semanales. Hay 44 y 48. Primero tenemos que pasar por el escalón de las 40 horas semanales y después ir inmediatamente Pero ahí a parejo otro. para todos. El Sí, que hace sí, menos que suba y el que hace más que baje. Si fuera posible, claro, me metería en un lío gigantesco con una cantidad de áreas del Estado, ¿no? Bueno, entonces en esas áreas del Estado yo pretendería que el funcionario, el empleado que está trabajando 30 horas semanales, que son 6 por día, Suba. valore ese trabajo que tiene. Pero que no le lo pagaría está- más por 10 No lo horas está más. valorando y yo estaría bien de acuerdo en que quien trabaja 6 horas por día y no está siendo útil al país, lo antes posible deje de formar parte de la plantilla de funcionarios públicos del Uruguay, que es harto Usted sabe que eso no puede. Es harto alta. Sabe que eso no puede La hacerlo. Argentina y el Uruguay estamos. Está, pero Fíjese cómo está la Argentina. Sabe que eso legalmente no lo puede hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo lo Yo saca? encuentro a alguien... Es ineptitud, omisión o delito. Sí, claro, ineptitud, omisión o delito. Si tiene un horario de 6 horas, va a trabajar 6 horas. Usted llega a un montón de lugares hoy donde la gente tiene que estar trabajando y todavía no llegó. Ese día le sacó amarilla. Una más y afuera.
No, mire, es un privilegio. En la Argentina tienen un montón bastante más grande que funcionarios públicos que el Uruguay. Fíjese cómo está. Pero nosotros estamos muy mal. Tenemos muchos funcionarios públicos. Está bien, el PIT-CNT me dirá, y el Frente, sí, muchos en la salud, muchos en la educación. Se darán cuenta que yo no... ¿Usted ve muchos ineptos o ve muchos funcionarios públicos? Yo veo mucho parásito. Lo veo en el Palacio Legislativo, por ejemplo. ¿Hay gente de más que no hace nada? Claro, sí, por supuesto. Y también en el Palacio Legislativo tenemos gente muy mal paga, de empresas tercerizadas. En esas empresas tercerizadas hay gente muy mal paga que igual son caras, porque en esas empresas tercerizadas tenemos trabajadores que se pasan todo el día trabajando. Yo soy el testigo. Trabajadoras, casi todas son mujeres. Y algunas no laburan nunca. ¿Usted rajaría a todos esos parásitos? Yo soy yo arranqué a trabajar en Norteña en la época de los alemanes. Tanto, mire, le digo, Hoffmann como Holz y algunos de los otros alemanes, usted me dirá, vos, los alemanes, sí, caían a las 2 de la mañana a ver si usted estaba haciendo algo. Y a mí me parece correcto. Me parece correcto. ¿Usted a qué hora me dijo que estuviera acá yo? O sea, a ver... Yo estuve a la hora que usted me dijo, un poco antes. La pregunta es, si usted tuviera posibilidad de decidir, a todas estas personas las saca del Estado, las despide de Yo una. soy partidario de que se cumplan los contratos. Si usted tiene la ventaja, salió el tema del Estado, pero puede ser en la empresa privada, si usted tiene la ventaja de estar trabajando 30 horas semanales y no 40, usted cumpla. Y yo sería partidario de que usted, y controlaría que usted cumpla, porque sé que en la lista un montón de gente quisiera estar en su trabajo y le sería más útil al Estado. El PIT-CNT también planteó... No se olvide que con la reforma tributaria de ahora, yo no solamente que no la voté, sino que voté negativo, me levanté de sala, invité al Frente Amplio a levantarse de sala. Seguridad Social. De Seguridad Social. La de baja de impuestos me imagino que la votó positivo. Sí, no me acuerdo. Finalmente, usted le entregó información al gobierno, a la Institución de Derechos Humanos, vinculado a posibles ubicaciones de restos de desaparecidos. Desde el gobierno se dijo que esa información ya la tenían, avanzaron con algo de esa información, por lo menos al día de hoy no han habido ningún tipo de hallazgos que respalden esa información. Más allá de esto, que quizás se esté investigando y se esté trabajando, ¿estaría de acuerdo con una amnistía por ley para que los militares que den información fehaciente puedan ser liberados o puedan ser exonerados mire, de pena? Justo estamos en el asunto de los 50 años de todo esto. Justo el mensaje del Instituto Nacional de Derechos Humanos de hoy, estimado Vega, buenos días, estoy en Montevideo disponible. Bla, bla. Sigue la conversación porque nadie va a pretender de que estas cosas se resuelvan. Pero ¿vota una amnistía usted a cambio de información? Una amnistía es que el que está dando la información se haga lo que nosotros hicimos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nadie sabe las personas que están dando los datos. Hoy hay gente presa por esto. Bueno, pero esos están presos por torturadores, por hijos de puta. Es decir, hay que hablar las cosas como son. A esas personas seres diabólicos, seres satánicos, seres que torturaban los domingos y después se pegaban un baño y para ir a misa. A esa gente le votaría una amnistía a cambio de información. Y por supuesto que no vamos a estar acompañando ningún proyecto de ley que tenga que ver con liberar a nadie porque se tienen que morir en la cárcel. Aunque se lleven la información. No son esos los que dan la información. Los que dan la información... ¿No la tienen estos? Los que dan información son soldados, sargentos, cabos... ¿Y estos no la tienen? Y algún oficial con un poquito más de rango. Por supuesto que ellos la tienen. Y bueno, ¿sabe por qué la tienen que dar? ¿Usted no canjearía amnistía por información? No, ellos la tienen que dar porque algún día uno tiene que dejar de ser cobarde. Algún día uno tiene que decir, yo ya tengo 80, 85 y tengo esto y no me puedo ir con esto a la tumba. Y yo se lo doy y listo. Entonces, ¿usted no vota una amnistía? Bueno, siempre hay que... A ver, lo que pasa es que esas preguntas hay que ver bien clarito qué es lo que se está planteando. Se le dice clarito, ¿eh? O sea, bueno, le da información de dónde están. Si se encuentra, usted está liberado, no tiene pena, no tiene cárcel.
por la información de dónde está un desaparecido, en dónde está enterrado un desaparecido, Sí, por quedarse a vivir hasta la muerte en su casa sí, y no preso. exacto. Bueno, habría que ver cómo está redactado. No, pero no, no, tiene te que estoy quedar planteando- preso es en una su pregunta, casa. no tengo ninguna redacción, estoy haciendo una Sí, pregunta. sí, no, pero tiene que quedar preso en su casa. A mí me gustaría, yo era niño cuando todo esto arrancó, a mí me gustaría, sobre todo en los enterramientos múltiples, que los hay, la verdad, pero también en los enterramientos individuales, que se pudiera encontrar todos esos cadáveres. Es un tema complejo Bueno, para pero mí no me también, dijo ni pero sí ni no todavía. me gustaría, sí, creo que se podría proceder, sí, porque me parece más importante que aparezcan a esta altura del partido todos esos enterrados que fueron torturados, matados y desaparecidos, por lo tanto, y sí, capaz que procedería a votárselas. Y los mandaría a la casa. Y los metería en la casa con una vigilancia súper estricta y con una condición en esa ley que dijera que en el momento que incumplen no estar en su casa, terminan no me sale el nombre, En Domingo Arena. en Domingo Arena. ¿Le queda poco tiempo a Uruguay para resolver esto por un tema No, biológico? en Por un tema España siguen biológico. con esto, en España siguen con No, esto. no, es un tema de memoria. Por un tema biológico, de quienes tienen la información, los años van pasando, se van muriendo. ¿Le queda poco tiempo a Uruguay para resolverlo? No, los militares que estuvieron conmigo tienen bastante, no tienen mucho más edad que yo, tienen 70 años. Y bueno, ¿qué le quedan? Bueno, ¿20 años? Quedan, sí, es que un montón de Viviendo tiempo, holgadamente 20 años. pero es bastante. Pero ese es el plazo que le queda a Uruguay para resolver esto. Sí, capaz que sí. Pero reitero, esto es como alguien que fue un muy mal padre. En algún momento de repente tiene que sentarse con sus hijos y decirle, yo fui un muy mal padre aquí, allá. Acá es lo mismo. Hay un miedo terrible a que vayan presos y cosas por el estilo. Yo creo que la sociedad uruguaya no procedería de esa manera, salvo que fueran los torturadores. Pero hay mucha gente que sabe dónde están los cuerpos enterrados y que no fueron torturadores, fueron militares. Tuvieron que proceder, ejecutar Pero ese por órdenes. miedo no le va a hablar. Y no se crea. Porque se puede terminar preso. Ha pasado. Pueden mantenerse en el anonimato. El anonimato está garantizado. ¿En Uruguay? Sí. Cuando se filtra una comisión que usted integró con el director de inteligencia, cuando se filtra una declaración de un fiscal con una persona formalizada, ¿Alguien ¿qué sabe, anonimato está garantizado en Uruguay? las personas que entraron con nosotros al 14? Pese a Por que ahora no se sabe. Nos zumbaron unos helicópteros a 7, 8 metros de Por altura. ahora no se sabe. No, yo creo que no se va a saber. ¿Usted cree en el secreto en Uruguay? Y sí. ¿Sí? Propuso dar los Capaz que- celulares a ver quién había ventilado una Sí, información claro. secreta. Y nadie quiso agarrar viaje. Yo le Pero alguien propuse fue. dar los celulares. ¿Alguien fue? Y estaban adelante mío los que dijeron que no querían dar los celulares. bueno, pero yo entonces, propuse. por eso le pregunto, ¿por qué no ¿cree- dan? No, yo no cree en el estaba secreto? en el lío, pero dije, den todos los celulares y Claro. listo. ¿Cree en el secreto? Pero claro, si yo le di al censo, el censo fui uno de los primeros en hacerlo y le puse la cédula al toque, no tengo problema, le doy la cédula, No, pero eso, teléfono. eso no es secreto. Yo le pregunto si usted cree en el secreto, que las cosas que tienen que ser reservadas queden reservadas. Por ejemplo, si usted va al Instituto Nacional de Estadística, estoy en el planteo ese, estoy seguro de que todo se va a mantener el secreto perfectamente. ¿Ve que creo más que usted en el Uruguay? En ese Uruguay Yo institucional. le planteé cosas públicas que han ocurrido, filtraciones de una conversación con un fiscal, filtraciones de una sesión secreta que se habla de inteligencia del Estado, nada más y nada menos, filtraciones de todo un expediente de investigación judicial, y le puedo poner varios ejemplos más de que se revelan secretos en Uruguay. ¿Qué garantía usted le daría a alguien que le diga esta información de que un día mañana no se sabe su nombre y termina Y bueno, lo formalizado? que pasa es que hay que saber cómo manejarlo. Por ejemplo, si se supiera quiénes me dieron información a mí, yo sé que 4 o 5 personas, que no son más,
Lo saben. Lo saben. Iría a por ellos, como dicen los españoles. ¿Y cómo lo resuelve cuando los encuentra? Los casos del pescuezo. ¿Termina en cana usted? No. Yo la verdad que creo bastante en la institucionalidad del país. Creo, sí. Capaz que soy un poco ingenuo, pero... De momento, yo venía para acá, me para la gente en la calle, me saluda, como venía con las acelgas y todo eso, con más razón. Yo creo en el país. Yo creo que nosotros estamos en el mundo incluso para darle un ejemplo al mundo de cómo funcionamos. Y tenemos, sí, un montón de cosas para corregir, pero en el promedio andamos muy bien. Diputado César Vega del Peri, gracias por ser Muchas parte de Quienes gracias Quieren. por su invitación, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en el programa más. Les recordamos, como siempre, hora principal de Millón de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quienes Quieren. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.